Sí, Dios les bendiga a todos los hermanos, a los amigos. Saludos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es un día para decirle a Dios gracias por todos los hechos maravillosos, para exaltar la grandeza de su grande nombre. Podemos decir, como dijo aquel gran hombre de Dios, hasta aquí nos ha ayudado el Dios Todopoderoso, el soberano de los reyes, y precisamente esa es nuestra relación con el Todopoderoso, expresarle gratitud, lealtad, obediencia, agradecimiento y servirle con todo el corazón. Amados, les invito para que hagamos una oración de gratitud porque Él hasta aquí nos ha ayudado. Señor que estás en gloria, te adoramos, te magnificamos, te damos el honor, te damos la magnificencia, exaltamos la grandeza de tu señorío. Gracias por mantener tu mano abierta, tu fidelidad. Gracias por estar con nosotros como el poderoso gigante, como el que protege, provee, ayuda, socorre. Gracias Dios, porque tenemos el aliento de la vida, tenemos la inspiración para acercarnos a Dios, servirle y continuar en el tiempo y por la eternidad en la lealtad al Dios soberano. Padre mío, ruego por todas las personas que están en necesidad extrema, en lo físico, material, en lo emocional, en lo espiritual. Ruego que detengas tu mirada salvadora, tu mirada de amor, tu mirada de piedad. Señor bueno, permite que tu mano se deje ver, tu favor, tu piedad, sea ayudándoles y socorriéndoles en lo más difícil de su vida. Tú seas obrando poderosamente para que tu nombre sea honrado y exaltado en gran manera. Permite que los necesitados puedan elevar su voz de gratitud, su voz de esperanza, su voz de agradecimiento y reconocimiento, que tú eres el que bendices, el que socorres, el que ayudas, que tú eres el que haces nuevas todas las cosas. Dios amado, magnificamos tu grandeza y a ti volvemos nuestros ojos porque tú eres la única esperanza, la única garantía, la única solución inmediata de nuestras crisis, Señor amado. Misericordia, misericordia, misericordia sobre las personas necesitadas, te lo imploramos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, Señor. Amén. Amados, tenemos una dependencia del Eterno, del Dios soberano. Solo Él puede socorrernos, solo Jesucristo puede extender su mano y hacer que esta vida sea más llevadera, sea más fácil. Sin la ayuda del Eterno no podemos salir adelante, no tenemos esa fuerza, esa visión, esa capacidad de enfrentarnos al futuro, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da esa capacidad y está con nosotros para asistirnos en el día a día. Amados, el tema que desarrollaremos hoy tiene como título ¿Cómo desarrollar la voluntad de Dios? En el segundo libro de las Crónicas, el capítulo número 20, el verso número 15, escuchamos a un profeta de parte de Dios hablándole al rey Josafat respecto a una condición que él no podía manejar en su capacidad mental, en su experiencia. Josafat nunca había imaginado que su pueblo, la ciudad como tal, estuviera rodeada de tantos ejércitos enemigos dispuestos a borrar la ciudad y apagar la vida de todos sus coterráneos. En esta experiencia, que lo leemos en el capítulo 20, verso 15, Dios lo asiste, le habla, se acerca a Josafat y le dice de la siguiente manera: oíd todo el pueblo de Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Dios Todopoderoso, les dice así: no tengan temor, tampoco se amedranten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Amados,
Cuando Josafat, dice el capítulo 20, verso 1, oyó todas estas cosas, dice la Biblia que él tuvo temor, humilló su rostro y consultó a Dios e hizo pregonar oración y ayuno por todo el país. Amados, dice la Biblia que Josafat, su gente, estaban en una vida plácida, una vida de abundancia, seguridad, una vida que pronosticaba un futuro brillante, un futuro estable, un futuro agradable para enfrentarlo, para celebrarlo. Y en esa estabilidad material, emocional, espiritual, vienen los enemigos para robarle la paz, robarle la tranquilidad, la esperanza y para destruir sus vidas. En un sentido práctico, todo quedaría arruinado al paso de estos ejércitos malvados que lo habían rodeado. La Biblia dice que este hombre tuvo temor y en ese temor se acerca a Dios. En ese temor se vuelve al Todopoderoso en oración, en humillación, en ruego, consulta a Dios y le dice: no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos, porque tú eres nuestra única esperanza, nuestra única solución. Así que en la oración que este hombre eleva a Dios, le confiesa la importancia de hacer su voluntad y le dice: a ti vuelvo mis ojos, queriendo decir, usted es la única alternativa de solución inmediata. Usted es el único que puede salvar, redimir, rescatar, el único que puede compadecerse de las personas, de sus crisis. A ti volvemos nuestros ojos porque no tenemos la fórmula, la salida, la solución. Y cuando él ora de esta manera y se dobla delante de Dios, entonces ya en el verso 15, Dios le habló a través del profeta y le dice: escúcheme todos los moradores de Jerusalén. Y usted, rey Josafat, Dios le dice así: no hay lugar para que ustedes entren en batalla. Ustedes no tendrán que emprender una guerra para defenderse o para derrotar a los enemigos. Dice el verso 15 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas: mía es la pelea, yo pelearé por ustedes. Estén quietos y vean la salvación de Dios. Amados, ¿cómo podemos nosotros desarrollar la voluntad de Dios? Pues orando, esperando en Él, comunicándole nuestra condición de una manera humilde, sencilla, de una manera rendida. Podemos hallar la voluntad de Dios, escuchar su voz, entender sus propósitos. Así que Dios asiste a este hombre porque él no confía en sus razonamientos, en sus capacidades como persona, como rey, como profesional. No confía en la fuerza de su ejército, en su arsenal. Él confía en la voluntad de Dios, escuchando a Dios. De eso se trata nuestra vida, de escuchar a Dios, de esperar en Dios, de no dar un paso, ni adelante, ni atrás, ni a los lados, esperando que Dios intervenga, esperando la voz de Dios, cuándo hay que marchar, hacia dónde hay que marchar, qué decisiones hay que tomar dentro de ese plan, dentro de ese proyecto de Dios. Amados, es importante lo que sucede acá. Y es que este hombre es escuchado, es atendido. En el registro bíblico, nosotros hallamos desde la primera página hasta la última, todos los hombres y las mujeres que se acercaron a Dios fueron atendidos, fueron socorridos, fueron ayudados. Dios les ayudó, Dios les socorrió, les amparó. Ninguno de los que miraron a Dios quedaron defraudados. Todos los que depositaron su confianza en Dios se doblaron ante Él. Dios les escuchó, Dios los atendió
y ellos celebraron después. Aquí, en este pasaje que hemos tomado, nosotros vemos que no levantaron una espada, una lanza, un arco, no se defendieron absolutamente en lo más mínimo. Usted nota aquí en la palabra de Dios que estos hombres del pueblo de Dios, al otro día de la amenaza, ellos salieron de la ciudad cantando con los instrumentos, con sus uniformes sagrados para alabar a Dios. Y dice la Biblia que mientras ellos salieron adorando, cantando, celebrando, magnificando a Dios, dice que Dios hizo que los enemigos se mataran entre sí. Un espíritu de confusión los borró del mapa. Israel, cuando aparece, ve a todos los ejércitos enemigos como langostas muertos. Cada uno se dio a la destrucción de su compañero. Dios salvó a Israel, salvó a Josafat porque los escuchó. A veces nuestra ansiedad, nuestro afán, nuestra preocupación, a veces la falta de fe, de dependencia de Dios, nos lleva a apresurarnos, a hacer un negocio, a desplazarnos a ciertos lugares. En el desespero nos comprometemos con situaciones y compromisos que nos hacen daño, que pueden arruinar nuestra paz, nuestra relación de pareja, de familia, de economía, porque entramos en un estado ansioso y en esta condición tomamos decisiones cuando es lo más prohibido, cuando es lo más difícil para resolver. No deberíamos tomar decisiones en una situación así. Por eso Josafat no confía en su razonamiento, en su experiencia, confía en la voz de Dios que lo está enrutando. Y entonces en el verso 15 le dice, no os amedrentéis, no estén turbados, no tengan temor por esta multitud tan grande, por lo que escucharon, por lo que vieron, por lo que están sintiendo en este momento. Respiren tranquilos, dejen que yo obro, dejen que yo mostraré mi grande salvación. Y así Dios lo hizo. Amados, hay que esperar en Dios, hay que aumentar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia debe ser grande. Debemos confiar en el Señor Jesucristo que está con nosotros para apersonarse de nuestra condición. Algo que quiero que analicemos es que la voluntad de Dios se hace cuando le escuchamos, pero también cuando le obedecemos. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, el verso número 6, nosotros hallamos un texto que nos ayudará. Aquí, en este capítulo 12 del primer libro de Reyes, hay una situación para resolver. Todo el país está haciendo una petición al rey. Algo que en lo jurídico, algo en lo político, en lo administrativo de este país, era imposible reformar. Algo que el pueblo se quejaba, el país entero estaba descontento por la clase de rey que le había tocado, en este caso Roboán, hijo de Salomón, el heredero al trono. Entonces el pueblo le dice que hay que hacer unas reformas, que su padre no lo hizo bien, que su padre fue tirano, que como nación quieren servir al rey, quieren estar unidos más que nunca, porque eran una potencia económica, militar, política, religiosa, tenían una estabilidad, pero había un descontento entre ellos por la calidad de trabajo que estaban desempeñando. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en el verso 6, entonces el rey Roboán, cuando fue abordado por el pueblo y le piden algo que es imposible de resolver, dice, pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Así que el rey se va al consejo de estado. Este consejo eran ancianos con una vasta experiencia en el trato con las personas,
el trato prudente, respetuoso, sensato, amoroso, misericordioso, clemente. Era un grupo de ancianos, un consejo muy sólido en los valores éticos morales. Era un consejo muy sólido en el servicio a Dios, en la lealtad. Eran personas muy maduras, muy correctas, muy equitativas, y habían servido con su padre cuando era rey y lo habían hecho de una manera perfecta, muy, muy correcta, y el pueblo los amaba. El rey, cuando escuchó la petición de la nación, pues los abordó, los consultó, y ellos le aconsejaron de una manera sabia, prudente, de la manera más correcta para consolidar el reino. Amados, qué bueno que nosotros podamos tener una fuente para consultar, porque en el ejercicio del día a día nosotros tenemos que hacer juicios, tomar decisiones, emprender algunas tareas que son nuevas de cada día. Pero ¿cómo resolvemos esto? Por muy pequeña que sea la situación para resolver, nosotros necesitamos consejeros, personas expertas que nos orienten, personas con la madurez, con la solidez, con la capacidad para el caso. Así que nosotros debemos primero consultar a Dios. Segundo, escuchar su consejo. Escuchar a aquellos que tienen la capacidad para hacerlo, por la experiencia, por la comunión que tienen con Dios, por el manejo que le han dado con prudencia y sensatez a los casos de la vida y que son de renombre, de reconocimiento. Así que este rey Roboam pues acude al Consejo de Estado y le dice: ¿qué me aconsejan ustedes respecto a la petición de esta nación? Y ellos le aconsejan de una manera muy sabia, muy prudente. Entonces dice el verso 7: si fueres hoy servidor de este pueblo y usted le sirve como se debe, respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre, porque ellos están pidiendo algo justo. Así que es importante conocer quién tiene el consejo acertado, quién nos puede enrutar en ciertas áreas de la vida. Los humanos a veces confiamos en nuestro razonamiento, experiencias, capacidades, y cerramos la puerta a la oportunidad que otra persona nos puede brindar. A veces pensamos y accionamos como lo sabemos todo, lo podemos manejar todo. Yo sé resolver esto, esta querella que tengo con mi pareja, con mis hijos, con mi negocio, en las decisiones que voy a tomar. Soy lo suficiente grande, maduro, tengo una edad prudente donde no necesito que nadie me aborde, nadie me tenga que decir qué hacer. Y ahí es donde fracasamos. Por eso el capítulo 3 de Proverbios dice: no se apoye en sus capacidades mentales, no se apoye en sus experiencias, no se apoye en lo que usted está acostumbrado a hacer en el ejercicio del día a día. Dice: apóyese en Dios de todo corazón y Él enderezará lo torcido. Él ordenará lo que está desordenado. Él lo guiará a puerto seguro. Entonces hay que oír a Dios. Hay que escuchar el consejo. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? En la Biblia nosotros hallamos grandes personajes, muy ricos, muy poderosos, muy inteligentes, muy sabios, pero también muy sensibles al consejo que les puede ayudar a mejorar su calidad de vida, su administración, sus responsabilidades, sus compromisos. Todos necesitamos ser asistidos, orientados. Todos necesitamos aprender de otros para hacerlo mejor. Ahora, hay una parte importante que nosotros debemos de marchar. Siempre, siempre debemos de marchar hacia la voluntad de Dios. Siempre debemos marchar hacia ese conocimiento, hacia esa voluntad. Es bueno que nosotros lo hagamos, que nosotros manifestemos esa dependencia de Dios. Dice el capítulo 16, verso 6,
del libro de los Hechos. Y dice así en este libro 16, el verso número 6. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio allí. Amados, aquí vemos al apóstol San Pablo haciendo la labor misionera, haciendo un trabajo, haciendo una diligencia espiritual. Él se dedicó a extender el reino de Dios. Todas las regiones que San Pablo escogió para asistirlas con el mensaje del evangelio, para sanar enfermos, resucitar muertos, transformar personas, familias, sociedades, todas las sociedades de su entorno estaban necesitadas. No había una región, no había una situación X como que ameritara más urgentemente los milagros, las sanidades, la predicación de la palabra, la intervención divina. Así que Pablo tomó una ruta y empezó a predicar por todas partes. Pero dirigiéndose hacia cierto lugar, el Espíritu Santo le dijo: aquí no predicas hoy. Entonces San Pablo dice: vamos a otra parte. Y empezó a predicar y le dijo: aquí tampoco. Pero eran ciudades llenas de necesidades. Eran ciudades llenas de una problemática imposible de resolver. La gente estaba como ovejas que no tienen pastor. Problemas que arruinaban su moralidad, su paz, su alegría, su santidad. Estaban lejos de Dios, muy necesitados de un Salvador, del mensaje de la palabra de Dios. Una condición lamentable, muy triste. Entonces San Pablo, al verse impedido por el Espíritu Santo a ir a esos lugares, entonces ahora entra en oración. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque lo que estoy haciendo es el gran mandamiento: ir por todas las naciones y anunciar el reino de Dios. Eso estoy haciendo, y el Espíritu Santo me dice que aquí no, que allí tampoco. Entonces voy a orar. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿A dónde quiere que vaya? Porque este es mi proyecto, este es mi itinerario, pero vamos a ver cuál es el de Dios. Dios le muestra a un varón de Macedonia, en el sueño o en la visión le dice: Pablo, pase por aquí, ayúdenos, es urgente, es determinante, venga, ayúdenos en esa visión. Entonces San Pablo entendió que había una necesidad apremiante que él no veía, que él no se percataba. Él no podía dimensionar las necesidades de las personas en las ciudades o en los países, pero el Espíritu Santo sí, y lo envía allí precisamente para socorrerlo, para salvar a esa nación, a esa ciudad, y lo hizo. Y allí se fundó la Iglesia de Cristo. Allí hubo una labor maravillosa, extraordinaria. Así que, queriendo San Pablo hacer el bien, se ve estorbado porque no era el momento, había una necesidad más urgente en otro lugar. Amados, es importante detenernos en este pasaje bíblico. El Espíritu Santo le estorbó hacer la labor que mandó hacer. No era el lugar, no era la hora, no era el momento, era otro lugar, era otro el momento, el escenario. Así que, amados, es tan fácil decidir, es tan fácil interrumpir el propósito de Dios, desubicarnos, porque en el ejercicio lo vemos normal, lo vemos práctico. En el ejercicio del día a día estamos acostumbrados a hacer esto, a ir aquí, a ir allá, a hacerlo de esta manera, pero ¿lo estamos haciendo a la manera de Dios? Por eso es importante orar. Así que San Pablo oró y Dios lo guió.
qué debería hacer en ese momento. Amados, en nuestra vida hay cosas tan sencillas, tan elementales, pero que esas cosas tan pequeñas, en una decisión, en un consejo, en una determinación, nos puede arruinar toda la vida, puede acabar con nosotros, y eso es delicado. Recuerdo a un padre de una mujer misionera que andaba con un grupo de misioneros y entonces viajaba a otra ciudad. El padre le dijo: hija, no debes viajar en la noche. La noche es peligrosa, hay muchos riesgos, hay muchas personas invadidas por el alcohol, por las drogas, es un fin de semana, es donde más ocurren accidentes automovilísticos. Tú no debes de viajar en la noche. Recíbeme el consejo como un padre cristiano que ve el peligro, que puede dimensionar. Tengo el sentir de Dios que no viajes. Ella le dice: papá, Dios va con nosotros. Estamos haciendo la labor de Dios. Estamos proyectados en extender el reino de Dios. Debemos viajar esta noche. El camino es largo, es de 12 horas. Queremos estar temprano allá para extender el reino de Dios. El padre le dice: pero algo me dice que no debes viajar, que debes esperar hasta mañana. Dijo: no, yo estoy acostumbrada a hacer estos viajes. Y entonces emprendió la marcha hacia esa ciudad y en el camino todos durmieron. Y ella también durmió al volante. Rodó por un abismo, muchos de ellos murieron, ella quedó en una silla de ruedas. Parece tan sencillo, tan elemental, estamos tan acostumbrados a hacer lo bueno. ¿Qué estaba haciendo de malo esta mujer? Nada, nada. Estaba extendiendo el reino, la pasión por la obra de Dios, la pasión por agradar a Dios, pero no escuchó el consejo, porque aparentemente ese consejo era como para frenar la obra de Dios, aparentemente era como retrasar el programa de la obra de Dios, pero hay consejos que hay que escucharlos. Muchos perdieron la vida, ella quedó en silla de ruedas, ahora no podía correr, no podía ir, no podía venir, echó a perder un ministerio, echó a perder un trabajo. Amados, hay cosas tan sencillas, tan elementales que nos lanzamos a hacerlas y no escuchamos la voz de un consejo que nos puede, escuche esto, salvar de una condición, una consecuencia que no se pueda reparar mañana. Por eso es importante que nosotros le digamos a Dios que en cada mañana estaremos presentándonos delante de Él, como dice el Salmo capítulo 5, verso 3. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y oraré. Y añade: y esperaré. Allí voy a escuchar el consejo de Dios, el sentir de Dios, que va por encima de mi razonamiento, de mi manera de pensar o de ver las cosas. Amados, necesitamos estar en la presencia de Dios. Josafat humilló su rostro, consultó a Dios y Dios le habló qué hacer cuando no sabía qué hacer. Roboán, cuando ve la situación difícil de resolver, llama al Consejo de Estado y le dice: ¿qué me aconsejan ustedes, hombres de Dios, de experiencia? Díganme, ¿qué hago para alivianar la carga de este pueblo? Y ellos le aconsejaron. Pablo, al ejercer su ministerio, fue estorbado por el Espíritu Santo y el Espíritu le guió a la parte correcta, a la hora indicada, en el momento de Dios. Amados, no lo hagamos tan sencillo que se complique por el resto de nuestra vida. Son gajes de nuestro oficio, siempre lo hemos hecho así. Aunque tengamos la experiencia, aunque nos haya salido bien, consultemos a Dios. Cada mañana, antes de decidir: Dios, condúceme, ¿cómo debo hacerlo en este día? ¿Cómo debo decidir? ¿Cómo debo expresarme? ¿Dónde no debo ir? ¿A dónde sí debo ir? ¿Cómo debo enfrentar esta situación? Deme la percepción correcta, una percepción de fe, de confianza, una percepción de una empatía correcta con la palabra de Dios,
con las personas, donde todo lo que pueda ver, oír o decidir sea dentro de tu programa, dentro de tu plan. Ayúdeme, Dios, a mejorar mi calidad de vida y mejorarle la vida a los que me rodean. Permíteme ser luz, permíteme ser guía, permíteme orientar a todos los que me rodean con tu santa dirección. Si nosotros oramos así cada día, cada mañana, entonces tendremos la dirección y la aprobación de Dios y estaremos celebrando, honrando y magnificando a Dios por encima de todas las cosas. Amados, qué bueno que podamos dirigir nuestra voz hoy al Eterno. Qué bueno que podamos decirle a Dios: voy a consultarte, voy a escucharte y voy a ejecutar tu consejo, lo pondré en práctica, así no sea de mi agrado, así no me traiga complacencia, porque no busco mi complacencia, como dijo Cristo, orando de rodillas, busco hacer tu voluntad. Amados, en esta vida no estamos para buscar nuestro agrado, nuestro placer, estamos para agradar a Dios, para complacer a Dios, para escucharlo y ejecutar su voluntad. ¿Qué tal si oramos y le decimos a Dios que nos ayude? Acompáñenme en esta oración por usted mismo. Señor que estás en gloria, buen Salvador y Redentor Jesucristo, gracias por este día, gracias por esta palabra, por este consejo. Reconozco que me he equivocado una y mil veces en el pensamiento, en los gajes del oficio, al decidir, al ir, al venir, en todos mis pensamientos o palabras me he equivocado muchas veces porque no he consultado tu dirección, tu guianza. Te pido que perdones mi rudeza, mi terquedad. Te pido que perdones mi confianza en mí mismo y permíteme tener la confianza en usted, que es soberano, que todo lo sabe, que ya ha estado en nuestro futuro y lo sabe todo. Perdóname, libérame, sáname, tenga compasión de mí. Permíteme conocerte cada día, permíteme amarte, honrarte, permíteme hacer tu voluntad perfecta, permíteme magnificar la grandeza de tu nombre, estar en el centro de tu plan, de tu proyecto. Permíteme, Dios santo, Dios bueno, escucharte, hacer lo posible y lo imposible para estar en tu presencia, para oír tu consejo. Deme la fuerza, deme la capacidad para oírte y deme la capacidad para cumplir tu palabra. Padre, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y permite que sea de bendición mi obediencia a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y un resto de día muy feliz. Gloria a Dios.